Un cordial saludo, gracias por la invitación y probablemente digamos que existe, por así llamarlo de alguna manera, un reto en lo relacionado con el tema porque tenemos claro, yo creo que hoy en día en estos momentos en los que estamos de información y cómo avanza el mundo, claro la relación de cigarrillo y cáncer. O sea que probablemente este complemento no vaya a ser para ustedes una sorpresa. Pero sí creo que hay unos temas que van a ser muy interesantes de profundizar un poco en ciertos detalles. Pues para mí desde aquí, desde estas montañas cafeteras de Colombia, un honor poderlos acompañar el día de hoy y conversar un rato sobre estos temas tan importantes. Y es que el cigarrillo es un gran problema. Digamos que si uno lo analiza, está relacionado con la mayoría de problemas de salud, no solo de cáncer, sino la mayoría de problemas de salud que tenemos hoy en día en en grandes condiciones. Se asocia mucho a problemas del corazón. Yo creo que todos saben que los eventos como infartos o eventos como derrames cerebrales se asocian también al consumo de cigarrillo. Entonces, para nosotros un elemento muy importante en todas las comunidades, regiones, países, es que trabajemos por el control del tabaco. Y ese trabajo por el control de tabaco lo puedo hacer yo no solamente desde una institución de salud, lo puedo hacer con mi comunidad, con mis amigos, con mi familia. Recuerden el consejo más importante: si usted no fuma, no empiece. Y si ya está fumando, vamos a apoyar a esa persona que fuma a ver cómo podemos ayudarle para que deje de fumar. Porque sí, también hay un mensaje claro que quiero transmitir: sí se puede dejar de fumar. Y esas estrategias, pues las debemos trabajar en grupo, desde comunidad, familia, obviamente el sistema de salud. Pero aquí quería mostrarles lo problemático que es el cigarrillo, no solamente centrado en cáncer, sino otro tipo de enfermedades. Recuerden que ese humo afecta de alguna manera también la capacidad de las células de respuesta de mi organismo, así que es mucho más fácil que yo termine desarrollando, por ejemplo, diferentes grados de infecciones respiratorias. Y si esto lo unimos con los picos de infecciones virales que estamos teniendo en este momento en diversos países del mundo, pues aumentamos proporcionalmente el riesgo de complicaciones. Así que tarea importante, trabajar en el control del tabaco. No empezar a hablar de eso también es importante, y los que ya lo están haciendo, miremos cómo les podemos ayudar. Ahora, ¿qué ocurre con el cáncer específicamente, que es el tema central de hoy? Digamos que aquí tenemos un componente cuando las células del organismo empiezan a transformarse de una manera anormal, pierden su conformación normal y empiezan a dividirse de una forma descontrolada e invadiendo otros tejidos. Se han descrito más de 100 diferentes tipos de cáncer, y el nombre pues depende principalmente del origen o del órgano que estén afectando. Pero este crecimiento irregular de células tiene unos factores externos. Hay un componente de unos genes, digamos que cada uno viene con unos genes cargados para poder o no desarrollar algún tipo de cáncer, pero el elemento de la exposición que yo haga puede activarlos de una manera mucho más dinámica y favorecerme que yo desarrollo cáncer de una forma mucho más rápida, inclusive en estados avanzados. Aquí les muestro estadísticas de cáncer de Colombia, cómo este impacto tanto en hombres como en mujeres es real. Y miren cómo, por ejemplo, cáncer de pulmón en hombres se convierte en un problema significativo. No quiere decir que mujeres también, pero estos grupos se ven afectados por los diferentes tipos de cáncer, y lo mismo los elementos de muerte. Lamentablemente, esta es información de Colombia. Vemos un número importante de personas que mueren, más de 40.000, por ejemplo, en año, asociados directamente a enfermedades oncológicas y al cáncer. Así que es un reto para nosotros, para el sistema, familias, etcétera, poder tratar de ayudarle a estos pacientes. Y por supuesto, digamos que lo más interesante sería tratar de evitar de no alcanzar el cáncer.
Ahora, ¿cómo puedo yo protegerme de que no vaya a desarrollar cáncer? Hay diferentes medidas. En general, unos hábitos de vida saludable y obviamente debemos incluir dentro de eso el no fumar. El no fumar porque la mayoría de estos elementos se asocian tristemente al cigarrillo. Y es que aquí lo que les quiero mostrar es el impacto de todas las sustancias de cigarrillo. El cigarrillo tiene cientos de sustancias químicas deleterias que hacen daño. Nosotros probablemente tenemos reconocida la nicotina y la nicotina es una sustancia peligrosa. La nicotina, su efecto principal es generar la adicción al cigarrillo. Y algunos expertos coinciden en mencionar que la nicotina puede ser tan adictiva como las drogas, como por ejemplo heroína. O sea que este es un mensaje claro para que entendamos que realmente el cigarrillo produce un fenómeno de adicción. Y debemos ayudarles a nuestros pacientes, amigos, hermanos, familiares, fumadores a vencer este proceso. Pero la nicotina no es el único componente que tiene el cigarrillo. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, acetaldehído, acroleína, acetona, naftalina, metanol, tolueno, uretano, arsénico. Todos esos componentes se necesitan para mantener la combustión activa del tabaco. Esos componentes, que ahí solo les muestro los más relevantes, hay muchísimos más. Estos componentes se asocian directamente a daño celular, alteran las células del organismo y modifican nuestras secuencias genéticas, haciendo que esas células se transformen y crezcan de forma irregular, que fue lo que vimos en la definición general de qué es cáncer. Por eso aquí este es un reto muy importante en el control del cigarrillo y mire cómo todas estas sustancias van a favorecer el desarrollo de cáncer. Pero aquí hay un dato muy importante y ya lo mencionó la doctora Heidi hace unos minutos. Estamos rodeados ahora del proceso del cigarrillo electrónico o los famosos vapeadores. Muchos ofrecidos en el comercio con una idea de que no producen daño, lo cual empieza a tener mucho debate y cuando empezamos a revisar la literatura científica seria al respecto, nos encontramos que sí son sustancias peligrosas. Y miren que estos cigarrillos electrónicos también tienen muchas sustancias similares a los de los cigarrillos tradicionales. Nitrosaminas, dietilenglicol, polienglicol, formaldehído, metales pesados y estas sustancias se asocian a cáncer. Ahora, los cigarrillos electrónicos traen menor concentración, eso es cierto, traen menos, pero no quiere decir que menos no sea suficiente para ser peligroso o para hacer daño. Entonces aquí yo sí recomiendo que tengamos esto claro, porque hoy en día estamos teniendo muchos problemas con la regulación. Hay varios países que tienen estos dispositivos prohibidos, prohibidos completamente por legislación en algunos países, lamentablemente pues por formas, mercados, digamos, no tradicionales hay acceso a ellos, pero sí debemos regularlos porque son sustancias peligrosas que contienen elementos químicos que hacen daño. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que yo quiero que entiendan acá es que estos productos químicos tienen un perfil toxicológico, algunos desconocidos y diferentes, todos no tienen adecuados estándares de fabricación. Se han estimado más de 7.000 diferentes sabores para ponerle sabor al aroma líquido del cigarrillo electrónico. Hay que ponerle químicos y esos químicos van a quedar una parte en mi pulmón. Entonces vamos a tener ese problema de la exposición. Bien, así que no son sustancias seguras, van a alterar el equilibrio normal del ser humano y aquí vamos a tener un daño en la mitocondria. Recuerden que esas son partes fundamentales de las células. Se cambia esa transmisión y yo voy a tener un daño del ADN, que es como la carta o el mapa de cómo se ven ir construyendo mis células. Así que la exposición de esto, que empieza a inflamarme las células del organismo, me lleva a la alteración y luego yo termino convertido o se me empieza a generar un problema de enfermedades, desde enfermedades cardiovasculares hasta el cáncer, como lo hemos mencionado. Entonces, ese es el problema que tenemos con estos tipos de exposición.
Y aquí están todos los componentes químicos, inclusive algunos que no son reportados de estos elementos de vapeo, que realmente cuando uno los compara con el cigarrillo normal, queda difícil definir que son de bajo riesgo. Realmente no son productos de bajo riesgo y los debemos tener en evaluación porque ya hay estudios exposicionales, por ejemplo, en ratones, de cómo se podían transformar algunas células de los ratones en células cancerosas con la exposición a los vapores de nicotina. Y tenemos estudios de modificaciones genéticas y estudios colombianos de altísima calidad donde se evalúa cómo la exposición al vapor de estos dispositivos modifica el ADN de las células. O sea que ya tenemos suficiente información para plantear el riesgo de cáncer también asociados con los dispositivos electrónicos y obviamente con los cigarrillos tradicionales no hay ninguna duda del riesgo de cáncer. Mensaje, hay que trabajar en cesación del tabaco, en dejar de fumar, sí se puede y todos somos parte de ese proceso. Todos de alguna manera podemos darle una compañía al amigo, al familiar que fuma y decirle, cuenta conmigo, vamos a trabajar para que dejes de fumar. Porque ese cigarrillo lleva esas sustancias tóxicas en el humo, debilitan el sistema inmunitario, o sea, las defensas del cuerpo, y nos hace que esas células cancerosas no se puedan destruir tan fácil, porque nuestro sistema de defensa está muy débil. Y como les he dicho, esas sustancias tóxicas alteran el ADN, que es como el manual de instrucciones de las células, y las células crecen de manera irregular y generando daño. Así que, así más o menos, a manera simple, es como se genera el daño por la exposición al cigarrillo. Elemento importante, los fumadores pasivos. Si usted vive con una persona que fuma, prácticamente usted también se está exponiendo al riesgo. Y eso también le sirve para concientizarme si yo estoy fumando, vivo con mi familia, mis hijos, mis padres, mis hermanos, con quien sea, pues pensar que cada vez que yo estoy fumando, los estoy exponiendo a ellos. Así que también es un modo de corresponsabilidad y de pensar no solo en el daño que me estoy haciendo a mí, sino que de alguna manera mis personas cercanas de alguna manera también van a tener la exposición. Entonces, pensemos un poquito más en todas las personas que están alrededor y esto también puede servir de motivación para que trabajemos conjunto en dejar de fumar. Aquí es trabajo en equipo y no es señalar, no es el trabajo con crítica porque probablemente no nos va a funcionar bien. Es el trabajo con acompañamiento desde los servicios de salud hasta la casa para ayudar al fumador a que venza este proceso. ¿Para evitar qué? Este crecimiento que empieza con una pequeña célula que se transforma porque se dañó su ADN, como dijimos por allá atrás, su mapa, y empieza a tomar una forma irregular y a crecer descontroladamente, es lo que se va a transformar en un tumor o un cáncer. ¿Y dónde lo estamos alimentando? Bueno, tenemos que mejorar estilos de vida en general, alimentación, vida saludable, dormir bien, el sueño es muy importante para esto y además no fumar, porque el cigarrillo sí es un elemento determinante en el desarrollo de cáncer. Quiero que vean esta imagen porque muchas veces pensamos que el cáncer es cáncer de pulmón y resulta que no. Resulta que la asociación con cigarrillo es más amplia. El cigarrillo produce más de o se asocia directamente a más de 12 tipos de cáncer sin contar con las otras enfermedades. Aquí lo podemos ver. Boca y garganta, esófago, laringe, pulmones, bronquio, tráquea. Puede dar leucemia, que es una alteración de las células sanguíneas, cáncer de hígado, riñón y pelvis, estómago, páncreas, colon, vejiga, cáncer de cervix, o sea, el cuello uterino, y hay algunos reportes que nos hablan de asociación con otros, incluyendo tal vez mama. Entonces, mucho cuidado, porque mire, si usted ve todos estos componentes, definitivamente el cáncer asociado al cigarrillo es mucho más que pulmón, que a veces creemos que es solamente cáncer de pulmón y quería traerles esta información para que tuviéramos preciso que estamos hablando de muchos tipos de cáncer. Podemos tener relaciones de que la mayoría de los cánceres que están causándonos mayores muertes, pues están aquí. Y que dejar de fumar o enfrentar el problema del tabaquismo es una realidad y una necesidad que tenemos para ayudar a estos pacientes, ojalá a no desarrollar la enfermedad.
En Colombia tenemos una ley que se habla de la 1335, que es la ley antitabaco, que habló de evitar publicidad, escenarios, controles, y digamos que ha dado buen desarrollo. De alguna manera, todavía tenemos unos elementos para mejorar, pero hemos tenido buenas respuestas. Ahora tenemos que hablar del vapeo. Definitivamente vapear, como se los he mostrado, y por favor hagan revisiones individuales, cada uno de ustedes en la tranquilidad de su hogar, riesgos de exposición a cigarrillo electrónico para que puedan identificar a qué elementos potenciales nos estamos enfrentando y que se reconozca realmente que son productos que hacen daño. Entonces yo antes de exponerme a eso debo tener la información clara y no caer en la idea de que no producen nada. Así que un frente común en educar, en que la gente reconozca los riesgos y los tenga claros para que así nos evitemos exponernos a estos problemas. Esto dependió y fue consecuencia, lo mencionaron hace un rato, del convenio marco para el control del tabaco, la reunión de las partes, y aquí tenemos recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación al control del cigarrillo, que Colombia las viene ejerciendo. Ahora nos falta ampliar un poco más esto en las coberturas, en las cajetillas y incluir cigarrillo electrónico. Pero todo tiene que tener un programa y es importante que entendamos que existe un programa para la cesación del consumo de tabaco en Colombia y que ese programa es una realidad y que ese programa viene dirigido desde el Ministerio de Salud, pero tenemos que implementarlo, tenemos que trabajar más activamente todas las personas, porque mire que aquí está toda la comunidad, educadores, universidades, colegios, que es importante, sociedad civil, sociedades científicas, sistema de salud, todos juntos para trabajar en el control del tabaco, y yo sé que estrategias similares existen en la mayoría de países de Latinoamérica, ya que yo tengo un contacto directo con la Asociación Latinoamericana del Tórax, la cual ha propuesto y ha generado varios documentos en relación al control en la región del consumo de tabaco. Así que este es un esfuerzo para todos, todos podemos poner un poco, y hay unas recomendaciones específicas, estos son de las sociedades científicas en Colombia, en relación a que todas las formas de uso de cigarrillos son perjudiciales. Eso es importante porque a veces a uno le dicen, pero yo me fumo solo 2 cigarrillos al día. Lo que pasa es que la recurrencia de la exposición a eso me va dañando las células. Así sea poco el tiempo, el daño es permanente y entonces eso me genera que el ADN me cambie. Recuerden que aquí tenemos el problema con ese mapa que tenemos genético del ADN. Entonces no caigamos en la idea de porque 1, 2, 3 al día, no hay cantidad segura de exposición ante un producto evidentemente peligroso. ¿Y qué pasa si yo dejo de fumar? Rápidamente hay muy buena respuesta, o sea, yo disminuyo la carga de muchas de mis enfermedades, desde enfermedades pulmonares crónicas como EPOC, bronquitis, reduce los síntomas respiratorios, reduce el riesgo de infecciones respiratorias, mejora mi capacidad pulmonar, disminuye el riesgo de las otras enfermedades. Pero mire que desde tiempos tan rápido como a 20 minutos empieza a disminuirse la presión de la sangre. Y la presión de la sangre alta es lo que me favorece infartos, derrames o problemas de la circulación. A las 8 horas he logrado disminuir los niveles de nicotina y monóxido de carbono en la sangre. En horas empiezo a tener respuestas. Ahora, para enfermedades mayores como el cáncer, debo esperar mucho más tiempo. Pero mire qué interesante. A 5 años, por ejemplo, se disminuye a la mitad el riesgo de infarto y a 10 años disminuye el riesgo de cáncer de pulmón casi en la mitad respecto a no fumadores. Entonces siempre vale la pena dejar de fumar. Hagamos un ejemplo. Empezó a fumar a los 18 años. Lleva 20 años fumando. Hoy tiene 38 años. Pero si usted deja de fumar, cuando llegue a sus 48 o a sus 50, habrá reducido a la mitad el riesgo de algunas de estas enfermedades tan graves. Entonces es importante que usted entienda el beneficio que logra. Y si tiene 50 o si tiene 60, también va a disminuir el riesgo de algunos de estos componentes. Mire que en meses puede usted lograr mejoría de la función del pulmón. ¿Por qué decimos esto? Porque siempre vale la pena dejar de fumar, así lleve muchos años haciéndolo, siempre va a haber un beneficio. Y como les dije, si yo no fumo, no vapeo, puedo disminuir el riesgo de algunos de estos tipos de cáncer que son los más asociados a cigarrillo.
Entonces siempre es importante hacerlo y no hay un mal momento para dejar de fumar. El mejor momento es ahora, es el momento para que dejemos de fumar. Y si queremos darle una mirada global a las cosas, sabemos que hoy en día los temas de contaminación son un punto muy importante. Resulta que estos elementos también generan contaminación, tanto las colillas de cigarrillo, que eso nos ha vuelto un problema, como todos los desechos electrónicos de basura electrónica o los restantes del líquido que queda de los vapeadores. Así que si queremos aportar algo, pues si yo dejo de fumar o no empiezo a hacerlo, mejoro mi salud individual, mejoro colectivamente la salud de mi familia e impacto favorablemente en el control del medio ambiente, que de alguna manera contaminación también sabemos que tiene una asociación a cáncer. Entonces, queríamos que ustedes vieran un panorama general de la importancia de esto, recordar que cáncer y cigarrillo no es solo cáncer de pulmón, que estamos hablando de más de 10 diferentes tipos de cáncer con relación directa y otros indirectos, pero además hablamos de otras enfermedades y que siempre es posible dejar de fumar. No hay cantidad segura de exponerse al cigarrillo o al vapeo, siempre vale la pena y sí se puede dejar de fumar. Este era el mensaje que quería traerles hoy. Les agradezco realmente la invitación a este evento y sé que será exitoso, así que muchas gracias por la oportunidad.